Ahí está. Bueno, el tema de esta semana es arreglos, es un tema nuevo, porque es un tema, uno de los primeros temas nuevos de la materia de desarrollo. Si bien fuimos introduciendo algunos temas que vamos a ver en el repaso que hicimos de resolución. Hicimos un repaso de resolución y de cadena de caracteres, y en ese repaso también empezamos a ver algunas cuestiones nuevas, a reforzar algunos conceptos que habíamos visto en la materia. Y bueno, hoy vamos a empezar con este tema, que es arreglos. Un arreglo es una colección de elementos, todos del mismo tipo. Yo les compartí en Discord, digamos, el video sobre arreglos, que es el que se está mostrando ahora en pantalla, digamos. Es necesario que lo vean, es muy importante que lo vean. Es un video que dura aproximadamente 34 minutos, no es tan largo, pero al igual que los otros videos es bastante resumido en cuanto al tema para que autocontenga todos los temas más importantes o los conceptos más importantes relacionados con arreglos. Digamos, en el video que se hace sobre este tema, se repasa todo lo que son el tema de arreglos, desde el momento de la declaración de un arreglo, la creación, hasta el momento de la traza, cómo hacer una traza con arreglos. Y el pasaje de parámetros por referencia, que vamos a ver hoy. Entonces, como recursos en Pedco tienen el video sobre arreglos, hay un mapa mental sobre arreglos, que es este que estoy mostrando ahora en pantalla. Los mapas mentales contienen en forma condensada, digamos, los aspectos más sustantivos o importantes sobre el tema que se aborda. Es importante ir al mapa luego de haber leído el apunte, ¿sí? Luego de haber leído el apunte en detalle, luego de haber participado, digamos, de la clase. ¿Para qué? Para darnos cuenta si ese resumen que tiene el mapa condensa o permite la mejor abstracción acerca de este tema. Los mapas mentales son una forma de representar en forma esquemática los temas principales sobre arreglo, por ejemplo, en este caso. Es una forma de presentar de una manera resumida los conceptos esenciales sobre arreglos. Nosotros habíamos hablado de la abstracción en resolución de problemas y algoritmos. Bueno, la abstracción es un mecanismo, una operación cognitiva que vamos a aplicar siempre en nuestra disciplina. Poder representar o poder modelar, también decimos, algún problema de alguna forma. ¿De qué forma modelamos los licenciados en ciencias de computación, los licenciados en sistemas, los profesores en informática? Y modelamos utilizando un lenguaje de programación o modelamos, por ejemplo, utilizando pseudocódigo para representar un algoritmo fundamentalmente. Nuestros modelos son prácticamente algoritmos que tienen distintas instancias de abstracción. Una instancia de abstracción tiene que ver con el pseudocódigo y otra instancia de abstracción más cercano a la máquina tiene que ver con el lenguaje de programación. Y estos lenguajes de programación que usamos nosotros, por ejemplo en este caso Java, es muy alto, digamos, su nivel de abstracción. ¿Por qué? Porque los primeros lenguajes que se utilizaron décadas atrás eran lenguajes aún de más bajo nivel y estaban aún más cercanos a los conceptos que tienen que ver con la representación de cómo una computadora almacena. Los primeros lenguajes, que es, por ejemplo, el assembler era un lenguaje muy cercano a la máquina, del cual seguramente les habrá hablado tal vez Javier. Y bueno, ahí se utilizaban variables, se utilizaban direcciones de memoria, ¿sí? Operaciones más elementales. En cambio, Java es un lenguaje a más alto nivel. Es un lenguaje que pertenece a un conjunto de lenguajes
que respetan un paradigma que es el paradigma orientado a objetos. Y ese paradigma lo vamos a comenzar a ver en las próximas clases. Por ahora, en la clase de hoy, vamos a abordar un tema que es el tema de arreglos, que en realidad un arreglo representa una colección de elementos todos del mismo tipo. Y las colecciones de elementos son una característica esencial de todo lenguaje que respeta o que pertenece al paradigma orientado a objeto. La mayoría de los lenguajes orientados a objetos permiten y facilitan la manipulación de colecciones. El arreglo es una colección, donde los elementos que pertenecen a esa colección son todos del mismo tipo. Vamos a tener arreglos de enteros, arreglos de reales, arreglos de caracteres, arreglos de booleanos o arreglos de cadena de caracteres. Todos estos arreglos son arreglos de colecciones de elementos del mismo tipo. Si construimos un arreglo de enteros, almacenamos elementos de tipo enteros. Si construimos un arreglo de reales, los elementos van a ser reales. No podemos mezclar los tipos en la misma colección de elementos. ¿Me están escuchando bien ustedes? Sí, profe. Bien. Cualquier duda que tengan, recuerden de activar el micrófono, de pararme. Yo tengo que aplicar, de hecho, una forma de poder abstraerme también de la realidad. Suele pasarme cuando doy clases que uno se abstrae, está pensando lo que está diciendo, pero en estos momentos de pandemia, en el cual estoy acá hablando solo prácticamente, pero estoy hablando solo en este espacio, pero hay mucha gente detrás que son ustedes. Entonces, es también para mí un esfuerzo dar clases de esta forma, en la cual muchas veces uno está hablando en su casa solo y no tiene el retorno del que está del otro lado. Nos estamos comunicando de una forma distinta este año, obligados a hacerlo, no nos queda otra. Entonces tenemos que tratar de colaborar, y una forma de colaborar es ir dando algún índice, ¿sí? No entiendo algo, lo pregunto. Entonces yo me doy cuenta que en realidad del otro lado hay alguien que me está escuchando y que en realidad también me va diciendo si entiende bien. Para mí es importante, para que no vuele, para que no esté tan abstraído y que baje también a la realidad a la realidad que en realidad es la realidad misma, pero en definitiva me permite tener un retorno de parte de ustedes. Bueno, otro de los recursos que está publicado en PEDCO es las slide o transparencias, le podemos decir, sobre el tema. Como no podemos usar el proyector, las compartimos. Muy bien. El tema de arreglos. Vamos a empezar. Tiene toda una secuencia de índice. Todas estas transparencias están resumidas en el apunte. Si ustedes después pueden volver a las transparencias, pueden volver al apunte, pueden recorrer el mapa, pueden ver el video de arreglos. ¿Qué es un arreglo? Ya lo dijimos, ¿sí? A veces se dice también que un arreglo es una secuencia ordenada de valores, ¿sí? Que se refieren con un nombre y un índice. En realidad se dice ordenada de valores porque cada uno de los elementos que pertenecen a un arreglo están en una posición determinada. Y las posiciones las vamos a referenciar de la misma forma que referenciamos las posiciones en una cadena de caracteres, ¿sí? Ahí aplicamos otro mecanismo de abstracción. Hacemos un recorte temático de lo que sabemos de las posiciones de cadenas de caracteres y lo mismo se aplica acá. Si un arreglo es una colección de n elementos, pero hasta n-1. Y así como en cadena de caracteres nosotros teníamos una forma de recuperar la longitud de un arreglo, en el tema de arreglo también tenemos una forma de recuperar su longitud. La longitud lo que devuelve, digamos, es la cantidad de elementos de la colección. Bueno, antes de ver este ejemplo, que es la transparencia número 5, voy a compartirles en el Google Doc este ejemplo. Fíjense, la escritura
En este caso es de pseudocódigo y en la primera línea que dice entero, corchete que abre, que cierra, espacio edad, estamos declarando un arreglo que se llama edad. Este arreglo es un arreglo de enteros. ¿Por qué? Porque se declara un arreglo de enteros utilizando un nombre de variable, ese es el nombre de variable que va a representar el arreglo, e indicando que es su tipo. Su tipo es un arreglo y la forma de denotar que estamos estamos declarando un arreglo de tipo arreglo de enteros es utilizar un corchete que abre y uno que cierra a continuación, sin especificar nada dentro. Entonces, si queremos declarar un arreglo de enteros para representar una colección de elementos todos del mismo tipo, que van a ser enteros, este arreglo se va a denominar edad. Y este arreglo es declarado en esta línea, esta es la declaración, y es al mismo tiempo, en la segunda línea, es creado. En la creación utilizamos el nombre del arreglo, que es edad, y utilizamos la flechita para decir que este arreglo es un arreglo de 20 componentes, es decir, la colección va a estar compuesta por 20 elementos, 20 componentes, donde esas componentes se van a tener una posición determinada, cada componente, que se va a enumerar desde el 0 hasta 19, hasta la posición 19. ¿Cómo declaramos que creamos un arreglo en Java? De la misma forma. Entero, edad, punto y coma, edad, le asigno new int 20. Tengo una consulta. ¿Por qué después de edad se le asigna new int? Ya sabemos que es entero, pero ¿por qué el new? New en realidad es una palabra reservada que utilizamos en el lenguaje Java, que en realidad es una instrucción de Java para representar o para mostrar que estamos creando un objeto de tipo real. New en realidad significa nuevo y en realidad es como que simboliza la creación de un objeto. ¿Sí? Entonces, en un próximo tema, que es tipo dato abstracto, en el cual vamos a definir clases, estas clases van a representar tipos. Y vamos a declarar, por ejemplo, una clase, por ejemplo, persona, y persona, y para crear el objeto persona, vamos a decir exactamente lo mismo. New persona, y le vamos a pasar algún parámetro, por ejemplo, José Luis, por decir algo. ¿Sí? Entonces, new en realidad representa un constructor. Es decir, representa que se va a crear un objeto. ¿Sí? Va a llamar a un constructor. Pero eso lo vamos a ver luego. Profe, yo tengo otra duda. Bien. ¿Siempre la declaración y la creación del arreglo tienen que ir por separado, sí? No, puede ir en la misma línea. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, sí. ¿Por qué hay que poner dos veces que se trata de arreglos enteros, tanto en declaración como en creación? Porque son dos espacios distintos. Siempre está la declaración y la creación. Así Java. La creación se puede hacer en la misma línea. ¿Cómo se hace en la misma línea? Lo muestro ya, para no estar esperando. Así se hace. Declaro y al mismo tiempo creo. Pero hay que distinguir que se pueden hacer en distintas líneas porque el efecto de la declaración no es exactamente el mismo que la creación. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Supongamos que este arreglo de enteros de edades es de 4 elementos.
¿sí? Para resumirlo, para hacer un ejemplo más sencillo. Y ahora vamos a ver cuál es el efecto. Al momento de la declaración, ¿sí? Cuando se declara, es crear o reservar un espacio de memoria, ¿sí? En el cual se va a almacenar una dirección. Y ese espacio de memoria se va a llamar edad. Acá vamos a almacenar una dirección o referencia, le llamamos, ¿sí? Es decir, que la declaración lo único que hace es reservar un espacio de memoria donde vamos a almacenar una dirección de memoria, ¿sí? En cambio, cuando se crea el objeto, en el momento de la creación, lo que hace Java es crear el arreglo en sí, como un arreglo de tantos componentes como indique su creación, que dice 4 enteros, se reserva como si fuera, lo representamos así un arreglo, como una colección en el cual las celdas están una al lado de la otra, o con celdas contiguas, todas del mismo tipo, en este caso enteros, ¿sí? Se crean 4 celdas, se le asigna un valor por defecto, que en el caso de enteros es 0, y una vez que es creado ese objeto, ¿sí? Esta referencia, que en realidad representa una dirección de memoria, va a apuntar, y hacemos una flechita. Yo acá no tengo una forma de hacerla, pero a ver. Bueno. Esta flechita tienen que imaginar que está una flechita. En realidad, la flecha representa como que esa dirección en realidad apunta a ese lugar de memoria, o hace referencia a ese lugar de memoria donde comienza el arreglo, ¿sí? Entonces, repitiendo, la declaración de un arreglo almacena un espacio en memoria para guardar una dirección. En otras palabras, la declaración del arreglo reserva una locación o espacio de memoria para almacenar una dirección. La creación crea el arreglo en sí, de tantos elementos como lo indique la instrucción de creación, de tantos elementos de determinado tipo como lo indique también su creación. Y una vez que el objeto es creado, es decir, este objeto que es una colección de elementos todos del mismo tipo, una vez que ese objeto es creado, la referencia que habíamos, el espacio en memoria que habíamos reservado para almacenar una dirección, ahora va a tener la dirección en la cual comienza la primer componente del arreglo. Y es por eso que esta referencia en realidad siempre hacemos una flechita y hacemos también, a veces no escribimos ningún número porque no sabemos cuál es la dirección de memoria. Ponemos a veces un círculo, ¿sí? Un círculo. Representa, a veces es eso, es una referencia. Entonces, ¿por qué los ponemos en dos momentos separados? Porque declarar implica reservar un lugar de memoria para almacenar una referencia, y crear significa crear la colección y hacer que ese puntero apunte a esa colección. Bueno, eso es internamente lo que hace el lenguaje de programación al momento de declarar y crear un arreglo, ¿sí? Eso es internamente, debemos conocerlo. Si bien estamos trabajando
en desarrollo de algoritmos y estamos trabajando en un lenguaje de alto nivel como es Java, es importante conocer el tema de la referencia, porque en realidad luego los pasajes de parámetros van a incluir dirección de memoria en la cual comienza el arreglo. Esa dirección se la vamos a pasar a un módulo y el módulo, por contar con la referencia a un arreglo, va a poder acceder al arreglo y modificarlo y va a alterar el contenido del arreglo posiblemente, si es que el módulo tiene que hacer alguna alteración o modificación. Pero por eso son tan importantes las referencias y por eso distinguimos lo que es la declaración de la creación. Pero bueno, acá el tema también, además de este tema, que es declarar y crear, que son dos cosas distintas, si bien se pueden hacer en la misma línea en Java, hay otro tema implicado. Y es el tema de que un arreglo es una colección de elementos todos del mismo tipo. Y a nivel de tipo de datos, nosotros conocemos 5 tipos. 4 que son primitivos, enteros, reales, caracteres y lógicos, y un tipo de dato que es de tipo clase, como el tipo de dato cadena de caracteres o string en Java. Conocemos 5 tipos. Y estas colecciones, esta colección del arreglo en sí, que es una colección de elementos, puede ser de cualquiera de estos 5 tipos. Entonces puedo tener un arreglo de edades para representar las edades de 4 personas, representar la altura de 20 personas. ¿Cómo se crea el arreglo de reales? Así como está en pantalla. Real, corchete que abre que cierra, altura le asigno entero 20. Y en Java utilizamos la palabra reservada new. Recuérdense, en el momento de la creación. Profe, Sí. ¿los arreglos de un solo tipo de dato son propios de Java? A ver, son de la mayoría de los lenguajes de programación. La forma de utilizar arreglos es un concepto que se aplica en muchos lenguajes de programación. Claro, porque en otros lenguajes por ahí pueden ser de más tipo el arreglo. ¿Sí? O sea, nosotros ahora podemos utilizarlo con los tipos que conocemos. La semana que viene, cuando veamos tipo de datos abstractos, vamos a crear arreglos de otros tipos, de los tipos que nosotros declaremos o de los tipos que comencemos a conocer. Los arreglos pueden ser de cualquier cosa que sea un tipo válido. Por ejemplo, después vamos a poder declarar un arreglo de persona cuando hayamos visto el tema de dato, el tema nuevo de tipo dato abstracto, que sea un arreglo curso que representa un arreglo de personas, ¿sí?, al cual le asignamos ...91 personas que hay en desarrollo de algoritmos. Curso de A. Curso de A. Los arreglos pueden ser de otros tipos, de tipos definidos por el usuario, pero esto todavía no lo vimos. Así que por ahora tenemos 5 tipos disponibles, que son 4 primitivos y uno que es de cadena de caracteres, para probar arreglos. Y ya con eso, suficiente para esta semana. Muy bien, como declaramos un arreglo de alturas, también podríamos declarar un arreglo de iniciales de apellidos, o podemos declarar por supuesto, el arreglo de iniciales de apellidos es un arreglo de tipo char, o un arreglo de tipo boolean, que sea si aprobó el examen un conjunto de personas, o un arreglo de nombres de personas en el caso de utilizar un arreglo de string. Son 5 casos distintos con el mismo concepto de arreglo. Hasta ahora lo que vimos entonces es declaración y creación. Bueno, una forma de notar o de escribir esa celda que se reserva al momento de la declaración del arreglo
es simbolizarlo de esta forma. Una celda de memoria que va a almacenar una dirección. No ponemos la dirección porque no la sabemos, eso está muy a bajo nivel. Entonces simplemente ponemos como un puntero. Representa ser un puntero porque apunta a otro lugar de memoria donde comienza el arreglo. Y el arreglo acá está simbolizado como una sola cosa, que en realidad tiene 4 celdas distintas, que son los componentes o también los elementos del arreglo. Ahora bien, los elementos se distinguen entre sí por un índice o una posición, que es la posición que ocupan dentro del arreglo. Cada elemento ocupa una posición distinta, No hay 2 elementos en la misma posición, ¿sí? Y las posiciones, como dijimos antes, se van a numerar de la misma forma que en cadena de caracteres. Si una cadena de caracteres tenía n caracteres, las posiciones iban de 0 a n-1. En un arreglo pasa lo mismo. Si un arreglo tiene n componentes o n elementos, las posiciones del arreglo van desde 0 hasta n-1. ¿Y cómo referenciamos cada componente? Acá está escrito. La primer componente, supongamos que el arreglo se llama NRO, que representa número. Bueno, para acceder a la primer componente, escribimos número, corchete, 0, corchete. Y se lee número sub 0. Número sub 0 me permite recuperar el valor contenido en la primera componente del arreglo, que es 97. Número sub 1 me permite obtener la segunda componente, que es 86. Número sub 2, 72. Número sub 3, 91. Número sub 4 me da un error, porque quiere acceder a una componente que no existe. Ya lo vamos a ver. Y pregunta acá, ¿cuál es el número de elementos del arreglo? Es decir, ¿cuál es la longitud del arreglo? 4. ¿Cuál es el mayor índice? 3. Lo mismo que cadena de caracteres. Declaración y creación, ya lo ejemplificamos, ¿sí? Acá está la declaración. Y también podemos hacer una declaración en conjunto con su creación. El operador new, como dijimos, permite crear el objeto en sí. Hay una forma de declarar y crear y al mismo tiempo asignarle valores a un arreglo. Es una forma que se utiliza pocas veces, pero puede resultarle útil a ustedes en el caso de hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si queremos declarar un arreglo llamado arreglo números de enteros y decir que este arreglo va a ser de 3 enteros y sus valores van a ser 2, 5 y 8, lo podemos escribir a la colección de enteros como si fuera un conjunto, ¿sí? Eso, una declaración y creación de un arreglo como si fuera un conjunto por extensión. Esto lo habrán visto en álgebra. En ese caso, igual, el orden en el que aparecen los números respetaría el orden de las posiciones, ¿o no? Tal cual. El 2 está en la posición 0, el 5 en la posición 1, el 8 en la posición 2. Es un arreglo de longitud 3. Bueno, Profe, ahora, sí. una pregunta. ¿Se puede, después de crear, o sea, de definir el tamaño del arreglo, si fuese necesario, ampliarlo? Una vez que el arreglo es creado de una longitud determinada, no se puede ampliar la longitud del mismo. Hay que crear otro arreglo. Suponete que vos tengas un arreglo de 3 elementos y ahora querés que el arreglo sea de 5. No, vas a tener que crear otro arreglo de 5, traspasar los elementos del 3 al 5, del primer arreglo al segundo, y después utilizar los otros. Pero un arreglo determina su longitud en el momento de la creación. Lo que sí podés hacer es pedirle al usuario cuál es la longitud del arreglo que desea crear. Y él te dice un valor y vos lo lees en una variable. Que sea, por ejemplo, cantidad de alumnos. ¿Sí? Acá. Declaramos un arreglo, le preguntamos al usuario
la cantidad de alumnos, leemos ese valor que especifica el usuario a través del teclado IN o a través de la clase Scanner y creamos un arreglo cuya longitud es igual a la que especificó el usuario. Esa es otra alternativa. Ah, está bien. Bueno, vamos a seguir. Muy bien. Entonces, esto ya lo dijimos. Sintaxis para la declaración y creación. Sintaxis. La sintaxis, recuérdense, recuérdense. Recuerden que en todo lenguaje de programación, la sintaxis es la forma de escribir y la semántica tiene que ver con el significado, ¿sí? A nivel sintáctico, el lenguaje de programación detecta errores. Si nosotros escribimos una palabra reservada de forma inadecuada, por ejemplo, escribimos while sin H, decimos que está mal escrito o no hemos respetado la sintaxis del lenguaje. Los errores sintácticos respecto de la forma de escritura son detectados automáticamente por el lenguaje de programación, pero los errores semánticos no. ¿Sí? Si nosotros teníamos que implementar una fórmula y esa fórmula puede estar sintácticamente correcta, es decir, está bien escrita, Java no detecta ningún error, las operaciones, los operandos, está todo bien, pero semánticamente puede ser que no sea correcta. ¿Por qué? Porque en lugar de un más era un menos. ¿Sí? Bueno, sintaxis, no me quiero ir, pero sintaxis en realidad tiene que ver con la forma de escribir. ¿Cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a declarar y cómo vamos a crear un arreglo? Se puede declarar en una línea y crear en otro, o declarar y crear en la misma línea, como es el primer caso mostrado acá. La sintaxis siempre tiene que respetar esto. Al momento de la declaración escribimos un tipo base, corchete que abre y que cierra, y a continuación el nombre de una variable. Y la sintaxis para la creación es, a esa variable le asigno, digamos, la creación de un arreglo en el cual especificamos su tipo base nuevamente y entre corchetes vamos a especificar la longitud del arreglo. En el caso del lenguaje Java se utiliza la palabra reservada new. Sintácticamente, Java, cada vez que se crea un arreglo, espera encontrar el constructor new. Cuando encontró el constructor new, bueno, esa es la instrucción que le va a decir a Java, bueno, crea un objeto de tantas componentes donde las componentes sean de determinado tipo. Bueno, ejemplo, bueno, ya vimos varios ejemplos. Acceso a sus elementos, ya hablamos de cómo acceder, es decir, dijimos recién, hace un rato cuando veíamos el caso de número, ¿sí? Accedemos a cada componente de esta forma, número, y entre corchetes especificamos una posición. Esa posición puede ser escrita a través de un literal, ¿sí? Un literal de un entero, ¿sí? 0, 1, 2, 3, con un número, es un literal, un número, un dígito, ¿sí? Un dígito o dos en el caso de que sea un arreglo de más de 10 componentes. 2, 3, lo que sea. Pero puede ser un literal o puede ser también una variable. Número y entre corchetes puedo poner i, la variable i, donde i en realidad es una variable que asume un valor entero, ¿sí? Es decir, dentro de los corchetes puedo escribir una expresión muy larga, siempre y cuando la evaluación de esa expresión me arroje un tipo de dato entero, es decir, un valor cuyo tipo de dato sea entero. Volvemos entonces a el acceso a los elementos.
Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos un arreglo que se llama temperatura y estamos accediendo a la posición de temperatura, del arreglo temperatura, a la posición n+2. ¿Sí? Se supone que n+2 es una expresión cuya evaluación me va a arrojar un valor que es de tipo dato entero. Si n vale 1, tiene el valor 1, al momento de querer acceder a temperatura sub n+2, se evalúa el valor de n, que es 1, se le suma 2, es 3, 1 más 2 es 3, estamos accediendo a temperatura sub 3. Esta forma de acceder, ¿sí?, compone el nombre del arreglo y entre corchetes un índice. También al índice se le llama subíndice. Y a todo el conjunto de nombre del arreglo con entre corchete, índice o subíndice se le llama variable indexada o variable subindizada. Eso es lo que está indicado acá. A esto le llamamos variable indexada, variable subindizada. ¿Sí? En realidad, a ver, estos son definiciones a nivel de teoría, que es importante conocerlas porque después uno va a leer un libro sobre este tema y tiene que saber que en realidad a esto le llamamos índice o subíndice y acá, a todo esto le llamamos variable indexada o variable subindizada. No hay que confundir la variable indexada con el contenido de la variable indexada. ¿Sí? Una cosa es temperatura sub n+2 y otra cosa es el valor que permite obtener temperatura sub n+2. En otras palabras, para que sea más sencillo, en el ejemplo de número, no hay que confundir que el número sub 0 en realidad me permite acceder a la posición 0 del arreglo número y me permite recuperar número sub 0. ¿Cuál es el valor contenido en ese primer componente, que es 7? Perdón, 97. 97 es el valor que está contenido en la primer componente del arreglo. Bueno, hasta acá hay algo importante que podemos ya resumir a nivel arreglos, que es los tres usos que tiene que empleamos con arreglos. Hay tres usos. El primero es al momento de la declaración de un arreglo. Utilizamos los corchetes y adentro de los corchetes no especificamos nada. Otro uso de corchete es al momento de la creación del arreglo. Que cuando creamos un arreglo es obligatorio escribir entre corchetes la cantidad de elementos que va a tener este arreglo. Y otro uso de los corchetes es el momento en el cual uno accede a una componente del arreglo. En este caso estamos accediendo a la componente cuya posición es la posición 3. Entonces, fíjense que hay tres usos distintos de corchetes, para declarar un arreglo, para crearlo o para acceder a cada uno de sus elementos. Subíndice, esto ya lo dijimos. Subíndice, también hablamos de posiciones de un arreglo. Si un arreglo tiene n elementos, sus posiciones o subíndices van de 0 a n-1. Acá tenemos otro ejemplo más para que quede clarito y que no hayan dudas. ¿Sí? Acá hemos declarado un arreglo que se llama NRO, que representa número. ¿Sí? Número es declarado como un arreglo de enteros. Luego es creado como un arreglo de enteros de 4 componentes. Por eso sus posiciones van de 0 a 3. La longitud de este arreglo es 4. La cantidad de componentes es 4. Y las posiciones son 0, 1, 2 y 3. Y si nosotros queremos acceder a un lugar que es inexistente, Java va a arrojar o retornar un error que es
array out of bound exception, ¿sí? Se va a producir una excepción, array out of bound exception. Es un nombre que siempre va a aparecer cada vez que nosotros queremos acceder a una posición inexistente del arreglo, ya sea número sub 4, número sub 5 o al número sub n-1. Los identificadores se refiere a los nombres de los arreglos. En general, escribimos nombres de arreglos que estén en singular, ¿sí? Por ejemplo, es conveniente escribir un arreglo que se llame resultado y no en plural resultados. ¿Por qué? Porque por lo general, digamos, el arreglo siempre lo vamos a usar para acceder a una componente determinada. Por eso hablamos de resultados. Siempre vamos a manejar frecuente el acceder a un elemento y poder leer directamente un nombre en singular y no en plural. Esto es una mejora de la legibilidad del código. Si uno nombra un arreglo con un nombre en plural, alumnos, clases, autos, sintácticamente está correcto. ¿Sí? Java no acusa ningún error, pero en realidad ese código va a ser menos legible, es una recomendación, ¿sí? Esto que está en verde generalmente son recuadros que tienen que ver con la calidad, con la calidad del producto como producto de software, como un producto que nosotros producimos, que sea más fácil de entender, sea legible, ¿sí? La legibilidad del código es un atributo de calidad del código en sí. Entonces se sugiere o se recomienda que los nombres sean escritos en singular y no en plural. Muy bien. Vieron que Java también acusa un error, no es un error, es un error, un warning, ¿sí? Es una alerta, y cada vez que nosotros declaramos una variable y no la hemos inicializado, dice Java may not be initialized. Nombre de la variable puede no haber sido inicializada, dice. Entonces nosotros generalmente inicializamos las variables. Les habrá dicho Ana o alguno de los ayudantes, o incluso en la cátedra anterior, que es una buena práctica de diseño inicializar, digamos, el valor de una variable luego de haber sido declarada. Lo mismo pasa con un arreglo. Luego de declarar y crear un arreglo, siempre es conveniente inicializar los valores que tenga este arreglo, en lo posible. Yo les había dicho que Java, cada vez que crea un arreglo, le asigna un valor por defecto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo busco valores por defecto para tipos de datos en Java. Tipos de datos primitivos en Java. Los valores por defecto. Los valores por defecto de un entero es 0. Cada vez que se crea una variable de tipo entero, Java reserva un espacio en memoria y le asigna el valor 0. El valor por defecto de un char es este char, de un booleano es falso. ¿Sí? Cada vez que creamos una variable booleana, la declaramos. Cuando la declaramos, una variable booleana, se reserva un espacio en memoria y se le asigna el valor falso. Luego, cuando nosotros la inicializamos, le podemos poner falso, verdadero. Bueno, ese valor es sobrescrito, el valor inicial. Ese es un valor por defecto. Esos valores por defecto se aplican cada vez que uno crea un objeto de tipo arreglo. Se crea un arreglo de tantas componentes como especifica la creación del arreglo y por defecto se le asigna un valor. Los valores por defecto ustedes siempre los pueden googlear
Para un entero es 0, para un char es este valor, para el booleano es falso, para un real, un double, es 0.0. Una pregunta. O sea que supongamos que creamos un arreglo con enteros. Los elementos que tengan que tener el valor 0, ¿nos conviene no inicializarlos por cuestiones de eficiencia para no volver a poner lo mismo? ¿O inicializamos todo aunque sea 0 de vuelta? Todos. O sea, nosotros sabemos que Java aplica ciertos valores por defecto, pero siempre es conveniente inicializar las variables, inicializar cada uno de los componentes del arreglo y así. Para inicializar los componentes de un arreglo en tiempo de ejecución, ¿sí? Porque muchas veces los arreglos tienen cientos de elementos. No es el caso, nosotros vamos a trabajar con arreglos más limitados para poder aprender a manipularlo, para ordenar los elementos de un arreglo, para buscar un elemento dentro de un arreglo, ¿sí? Siempre vamos a trabajar al principio con colecciones de pocos elementos, pero luego, a medida que pasa el tiempo, ustedes van a tener que trabajar seguramente con arreglos que van a manipular cientos o miles de elementos. Entonces, no es posible inicializarlos uno a uno. Para eso utilizamos una estructura repetitiva. Por ejemplo, ahí en pantalla se declaró un arreglo de enteros de 10 enteros. Y se utiliza una estructura repetitiva con la variable iteradora i, que va desde 0 hasta la longitud del arreglo menos 1. Por eso dice i menor estricto, no dice menor igual. Entonces, el último valor de i es la longitud del arreglo a menos 1. Y en cada iteración de este for, que tiene n iteraciones, donde n es la longitud, ¿sí? En este caso particular tiene 10 iteraciones, este for, porque la longitud del arreglo A es de 10 elementos. Profe, Sí. ¿ahí en longitud no les faltan los paréntesis o es distinto que lo pongan con Es el distinto string que, lleva paréntesis? cadena de caracteres. En cadena de caracteres, longitud es un método, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que miren el video de cadena de caracteres? Vieron que en un momento aparece un pizarrón negro y dice UML y hay una clase, un diagrama de clase para la clase string. La clase string está graficada a través de un lenguaje que es el lenguaje UML en esa parte del video. Y las clases tienen un nombre, el nombre es string, hay una segunda parte que está vacía, en la cual siempre se escriben atributos, y la última parte tiene los métodos. Uno de los métodos de la clase string es el método len. Len, para string o cadena de caracteres, es un método. En cambio acá, para arreglos, len es un atributo. ¿Eso qué significa? Un atributo no es un método. Un atributo es una variable asociada a algún tipo de dato. Es una variable, ya vamos a ver qué características tiene esta variable, ¿sí? Pero en el caso de arreglos, len no es un método, es un atributo. Y los atributos no tienen parámetros. Los atributos funcionan como si fueran variables asociadas a un tipo, ¿sí? Entonces, esta variable, que es un atributo, se llama len y está asociada a los arreglos, y por ser un atributo no tiene parámetros. Entonces, tenemos que recordar que cada vez que utilicemos len en string, como es un método, tiene un paréntesis que abre y otro que cierra, y en el caso de utilizar len para arreglos, no especificamos parámetros, por eso están ausentes los paréntesis. Lo que hace esta estructura repetitiva, entonces, es iterar 10 veces para asignarle el valor 0 a cada uno de los componentes del arreglo. Fíjense, acabamos de decir que en el momento de la creación, ¿sí? Java crea una colección de elementos, todos del mismo tipo, y les pone un valor por defecto, que en el caso de enteros es 0. No tendría mucho sentido hacer esta inicialización. Esto es simplemente un ejemplo en
cual, bueno, se ha forzado la inicialización en 0, pero podríamos inicializar ese arreglo con otro valor. Eso depende también de cuál es el propósito del arreglo, ¿sí? Hay algo que no se dice, que no lo hemos dicho, pero bueno, está implícito. La elección del tipo base del arreglo es una elección que debemos aplicar a la hora de diseñar un problema. Si un problema lo vamos a resolver utilizando arreglos, bueno, y tengo que modelar o representar un arreglo de edades, utilizaré un arreglo de enteros. Si hablamos de la altura de una persona, un arreglo de reales. Si hablamos si aprobó una persona un examen o no, bueno, un arreglo de booleanos. Si hablamos de iniciales de una persona, un arreglo de caracteres. Y así, la elección del tipo base de un arreglo es un momento muy importante a la hora de diseñar, de construir el problema, antes de especificar el pseudocódigo, antes de ponerme a programar. Muy bien, eso es la inicialización. Y acá hay otro ejemplo, un ejemplo en Java. Hay un programa principal en el cual, en este ejemplo, simplemente le estamos preguntando al usuario, ya lo habíamos visto hace un ratito, una longitud. La longitud del arreglo, que se va a leer cuál es la longitud que especifica el usuario y se va a asignar ese valor a la variable longitud. Y en la línea 5 se había declarado un arreglo, que es un arreglo que se llama presión, que es un arreglo de enteros. En la línea 10 se crea el arreglo presión de enteros con una longitud o una cantidad de componentes que es igual a la longitud determinada por el usuario. En la línea 12 y 13 se le asignan valores a cada uno de los componentes del arreglo y en la línea 15 y 16 se muestran por pantalla los valores de este arreglo. ¿Cuáles son los valores del arreglo? ¿Qué valores tiene el arreglo en cada componente? El valor que... Y ahí el arreglo va a tomar los valores desde 0 hasta longitud -1. Exactamente. Eso mismo que dijiste vos, ¿cómo lo podemos expresar de otra forma? Está bien. ¿Qué valor va a tener cada componente? O sea, por ejemplo, si el usuario ingresa a longitud 4, el arreglo va a ir mediante el for, va a ir tomando los valores en la posición 0, 0, en la posición 1, 1, y así sucesivamente. No sé si estoy bien. Perfecto. Eso. Bueno. Entonces, analicemos ahora la línea 12 del código anterior, que es esta es la línea 12. ¿Sí? El control de la condición, recordemos que dice y menor estricto que presión.len. Recordemos que len es un atributo, por eso no tiene paréntesis que abre y que cierra, y se utiliza el menor estricto, con lo cual el último valor de i es tu -1 del arreglo. Es simplemente para eso esta transparencia. Bueno, los ejemplos que vimos hasta recién, siempre es conveniente que ustedes, antes de hacer el práctico, utilicen estos mismos ejemplos, los prueben en Java, crean un arreglo de cada tipo, le asignan valores, los muestran por pantalla, tal cual el ejemplo que vimos recién. Este ejemplo lo inicializamos con cierto valor, mostramos por pantalla sus valores, como por ejemplo acá. Ahora bien, en este arreglo que especificó el usuario la longitud, se completaron todos sus valores y se muestran cada uno de sus valores por pantalla. En este otro ejemplo que vamos a ver acá, que es un ejemplo muy sencillo, se crea un arreglo en la línea 8 que se llama mi arreglo, que es un arreglo de enteros de 30 componentes. Y luego en la línea 10 le estamos diciendo al usuario que ingrese los elementos del arreglo, la cantidad que el usuario quiera
hasta que, si no quiere ingresar más, que ingrese el -1. Por eso dice hasta -1. Es decir, lo que vamos a hacer es utilizar una estructura repetitiva para almacenar tantos elementos como el usuario indique, y cuando el usuario indique -1, sabemos que no tenemos que ingresar más elementos en el arreglo. Eso implica que vamos a llenar algunas componentes del arreglo y otras van a quedar vacías sobre el final, porque posiblemente el usuario no cargue las 30 componentes del arreglo, sino que cargue solamente algunas. Él va a cargar elementos en el arreglo hasta que él quiera, y cuando él no quiera cargar más, va a ingresar el valor -1. Es por eso que en la línea 11 y 12 le pedimos un entero, que es el primer entero que vamos a cargar en el arreglo, lo leemos en la variable número, y dentro de la estructura repetitiva mientras, que está en la línea 13 hasta la línea 18, ¿sí? El primer valor ingresado por el usuario se carga en la línea 14. Le pedimos al usuario que ingrese otro número, volvemos a leer sobre la variable número el siguiente número que ingresa el usuario, incrementamos el valor de i y volvemos a iterar nuevamente. Si el valor de i es menor que 30 y número es distinto de -1, volvemos a almacenar en la segunda componente ahora el número entero que cargó el usuario, volvemos a pedirle otro número y así sucesivamente. La idea es que vamos a cargar parcialmente el arreglo, ¿sí? Ahora bien, terminó esta estructura repetitiva mientras, ¿sí? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos elementos cargó el usuario? En caso de que haya cargado completo, 29. No, 30. 30 en el caso de completo. En el Claro. caso de que no haya sido completo. Ah, En forma genérica, ¿cuántos cargó? ahí en el chat dicen, o sea, la cantidad n más 1. ¿Sí? A ver, veamos el chat, que no lo estaba viendo. La cantidad que quiso más 1. Bueno, ¿y cuál, en función de este, cuál es cómo podemos decir la cantidad que quiso más 1? Sin duda, la respuesta está bien, parcialmente, pero falta algo. El valor de i. Exactamente. ¿Cargó cuántos en función de i? I menos 1. El valor que tiene i al finalizar esta estructura repetitiva, -1, tal cual. Perfecto. Mirá, la siguiente línea de este ejemplo dice, mi longitud es i menos 1, porque la última vez el usuario le preguntamos que ingrese otro número y él ingresó -1 en número, pero i se incrementó en 1. Entonces, la cantidad de elementos reales cargados es i menos 1, como dijo recién un alumno. Y en la línea 21 decimos, el arreglo contiene, y ahora lo que hacemos es mostrar solamente aquellas componentes del arreglo que tienen valores ingresados por el usuario. Por eso, no utilizamos acá, no utilizamos mi arreglo.len, sino que utilizamos una variable longitud, que es la que marca cuántos elementos han sido cargados en el arreglo. Posiblemente en el trabajo práctico que tengan de arreglos, a veces les pidan manipular arreglos en todas sus componentes, en ese caso utilizan el atributo len, pero en el caso hipotético de que les soliciten desarrollar un ejercicio en el cual el usuario indica cuántos elementos desea cargar, van a tener que trabajar con un ejemplo similar a este. Así que recuerden que en ese ejemplo ustedes van a tener que almacenar en alguna variable cuál es la longitud que representa la porción del arreglo en el cual cargamos elementos que fueron los elementos que determinó el usuario.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no entiendan, que quieran preguntar? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, a ver, antes de continuar, veamos de este apunte, de este mapa. El mapa comienza acá. Definición de arreglos. Hay arreglos unidimensionales, que son los que estamos viendo ahora, pero también hay arreglos bidimensionales, que no los vamos a ver hoy, lo vamos a ver en otra clase. Un arreglo unidimensional también se le denomina vector, y a los arreglos bidimensionales son las famosas matrices que vieron en álgebra. Las matrices las podemos sumar, restar, multiplicar, ¿sí? La multiplicación de matrices es una operación que también vamos a ver. Para eso vamos a tener que definir un arreglo no de una dimensión, sino de dos dimensiones. Simplemente que a la hora de creación vamos a decir la cantidad de filas y la cantidad de columnas, separándolas por una coma. Bueno, de los arreglos, fíjense que este mapa muestra la distinción de los tres usos de corchetes: declaración y creación, inicialización, acceso a los arreglos. Al momento de declarar y crear, dice que se puede hacer en una sola línea o en dos. Y después habla del tema de los subíndices, las posiciones que van desde 0 hasta n-1, y qué sucede con acceder a un subíndice o a un índice que está fuera de rango. El atributo len, ¿sí? Y ahora lo que nos falta ver es arreglos como argumentos de métodos. A su vez también acá hay un gráfico que dice cuáles son las operaciones frecuentes de un arreglo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con arreglos? Los vamos a recorrer. Esos recorridos son de dos tipos: recorridos totales, en el cual vamos por cada uno de sus componentes uno tras otro, desde el principio hasta el fin, un recorrido total, o a veces hacemos un recorrido parcial, en el caso de que estemos verificando una determinada condición. Por ejemplo, dado un arreglo de edades, ¿existe alguna edad que sea mayor a 30 años? O dado un arreglo de alturas, verificar la existencia de una persona que mida más de 2 metros. ¿Sí? O dado un arreglo de nombres de personas, ¿existe alguna mujer cuyo nombre es María? Esos son todos recorridos parciales. Además de recorrerlos en forma parcial o total, vamos a hacer búsquedas de elementos, ¿sí? La búsqueda de elementos, bueno, creo que el martes hicieron un ejemplo de una búsqueda, creo que habían hecho una búsqueda con Ana. Bueno, una búsqueda siempre, en realidad estamos buscando si existe un elemento dentro de una colección. Y generalmente si la colección es ordenada, como este caso, lo que retornamos es cuál es la posición de ese elemento. Supongamos que tenemos un arreglo, que es un arreglo de edades, y estamos buscando la edad 5. Bueno, si lo encontramos, retornamos la posición del valor 5 dentro de la colección. Si no encontramos el elemento en la colección, por defecto se devuelve -1. O se asume que hay que devolver, por lo general, -1. Y después lo que vamos a ver es un conjunto de métodos o algoritmos para ordenar los elementos de un arreglo. Y ahí tenemos 6 métodos que vamos a ver. 3 métodos que son métodos de ordenamiento que no son muy eficientes. Esto es para ordenar los elementos de menor a mayor o de mayor a menor. Estos métodos de ordenamiento son el método de selección, el método de inserción y el método burbuja. Y vamos a ver 3 métodos más eficientes sobre el final del cursado, que son el método rápido o quick sort, el método de mezcla o merge sort y el método de ordenamiento por montículos o heap sort. Estos 6 métodos son métodos de ordenamiento de arreglos. Un método va a recibir un arreglo de elementos y los va a ordenar a los elementos que contiene, los va a ordenar de menor a mayor, al contenido de cada uno de sus
componentes los va a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, con diferentes estrategias, ¿sí? De hecho, en el canal que tenemos, que tengo, tanto en Videos 1, como el de YouTube, ya hay 3 videos sobre métodos de ordenamiento, que son los métodos de ordenamiento cuadráticos, que son inserción, selección y burbuja, que pueden ver los videos para ver cómo ordenan los elementos, qué estrategia emplean, y si no, pueden esperar hasta que se desarrolle el tema también para verlo en orden. Eso como ustedes quieran. Lo que sí les voy anticipando, estos 6 métodos los van a tener que implementar. Los van a tener que implementar a través de entender cómo se escribe el algoritmo en pseudocódigo e implementarlos en Java. Así que tarde o temprano vamos a llegar a ellos y los vamos a desarrollar. Ahora lo que vamos a ver es el tema de arreglos como argumentos de un método. ¿Y a qué se refiere esto? Es cuando nosotros pasamos a un método, le pasamos como parámetro actual un arreglo completo. Es decir, llamamos a un módulo, al módulo A, y le pasamos como argumento el arreglo edades, el arreglo altura, ¿sí? Estamos pasando como argumento o como parámetro actual un arreglo que es el arreglo completo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo más importante de este tema es que si se pasa un arreglo completo, se pasa una referencia al arreglo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que al pasar un arreglo completo, el módulo recibe la dirección en la cual se encuentra un arreglo. Y al recibir esa dirección, accede al arreglo y efectuar cambios en el arreglo. Una vez que este módulo terminó, el arreglo que pasamos como parámetro a ese módulo puede haber sido modificado. Y esas modificaciones las vamos a ver también en el programa principal. Profe, Sí. ¿puedo repetir que se me trabó cuando explicó lo que explicó? Que nosotros cuando hacemos un pasaje de parámetros y estamos pasando a un módulo un arreglo completo, estamos pasando una referencia al arreglo. ¿Esto qué significa? Que el módulo va a recibir la referencia y en realidad lo que está recibiendo es en qué lugar está el arreglo. Y al recibir la referencia va a poder acceder directamente al arreglo y posiblemente lo modifique. Y es por eso que al hacer un pasaje de parámetro por referencia, el módulo tiene acceso completo, exclusivo al arreglo, lo puede modificar, puede incrementar los valores de las componentes. Y una vez que terminó este módulo que yo llamé y vuelve el flujo de control al módulo principal que invocó a este módulo, en el principal voy a ver cualquier cambio que haya hecho este módulo sobre el arreglo. El ¿Como un pasaje, string? ¿Cómo? Como si fuese un string. A ver, sí. Es decir, se comporta de la misma forma, tanto para arreglos como para cualquier clase. Cada vez que nosotros pasamos una clase, por lo general, string actúa de manera particular, ¿sí? Pero en el resto de las clases y arreglos, al pasar la referencia, accedemos al objeto en sí y lo podemos cambiar. A ver. Bueno, de este ejemplo, primero entendamos el pasaje de parámetro y después veamos qué pasa si pasamos un componente del arreglo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo sencillito de la línea 9 a la 16. Lo que se hace es declarar un arreglo que se llama vocal, que es un arreglo de caracteres. Por eso escribimos char, corchete que abre y que cierra. Es un arreglo de caracteres y al mismo tiempo estamos creando el arreglo de caracteres como de 5 componentes. Por eso decimos new char, corchete 5, corchete que cierra. De la línea 11 a la 15 le estamos asignando los distintos valores que va a asumir
cada uno de los componentes de este arreglo que se llama vocal. En la posición 0 vamos a almacenar la A, en la 1 la E, cada una de las vocales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos es que al momento de declarar un arreglo, se almacena un espacio en memoria para almacenar una referencia. Supongamos que el espacio de memoria está detrás de la palabra vocal y es el que resalté yo, ahí. Entonces, esa es un lugar, una locación de memoria que va a almacenar una dirección. Cuando se crea el arreglo, esa dirección apunta al arreglo vocal que inicialmente tiene un valor por defecto. Supongamos que el valor por defecto es un espacio. Luego, cuando se ejecutan las líneas 11 a 15, cada una de las componentes recibe un valor. Se inicializan las componentes del arreglo. Vocal, en realidad, representa una dirección o referencia a un arreglo de vocales donde cada una de sus componentes son las vocales de nuestro abecedario. En la línea 16 estamos haciendo una invocación a un módulo que se llama showArray, que está definido acá arriba, ¿sí? Y como estamos pasando un arreglo completo, el arreglo completo está representado por el nombre o el identificador vocal con el cual fue definido este arreglo. Estamos haciendo un pasaje de parámetro y este pasaje de parámetro, al pasar un arreglo completo, está implicando una forma nueva que vamos a conocer hoy que se llama pasaje de parámetro por referencia. E implica lo siguiente. Vocal, al ser una referencia, ¿sí?, se va a copiar en la referencia que representa el parámetro formal. El parámetro formal de este módulo es A. A es un parámetro formal y el parámetro está esperando recibir un arreglo de caracteres, ¿sí? Este parámetro formal es el parámetro formal A y este es el parámetro actual que se llama vocal. Vocal representa una referencia, A también es una referencia. Acá el pasaje de parámetro por referencia lo que va a hacer es lo siguiente. Lo referenciado por vocal se va a copiar en la referencia A. Es decir, que A va a ser otra referencia, una celda en memoria que va a apuntar al mismo lugar al cual apunta vocal. Ambas son dos lugares distintos que apuntan al mismo lado. Al lugar donde apuntan es al lugar donde está incluido ese arreglo de caracteres. ¿Qué implica que el pasaje de parámetros sea por referencia? Implica que la referencia a la cual apunta el parámetro actual se va a copiar en la referencia a la cual va a apuntar el parámetro formal, ¿sí? Ambas van a apuntar a lo mismo. Y si yo accedo a A sub 0, por ejemplo, en la primera iteración de esta estructura repetitiva, voy a estar accediendo al primer componente del arreglo vocal también. Este módulo, showArray, bueno, simplemente muestra el arreglo, pero acá no modifica, no está modificando ningún componente del arreglo. Pero si en alguna línea de este módulo yo a A sub 0 le asigno la vocal U, eso va a implicar que en el arreglo la A ahora va a ser modificada por el carácter U. Y cuando yo vuelva al principal, el arreglo vocal va a tener en su primer componente una U en lugar de una A. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el pasaje de parámetro por referencia? Porque el módulo al cual invocamos a recibir una referencia tiene un acceso directo al arreglo y cualquier modificación que haga va a repercutir en el arreglo.
Si nosotros le pasamos un pasaje, si hacemos un pasaje de parámetro por referencia a un módulo, ya estamos recibiendo una referencia a través del parámetro formal, y este módulo no necesita retornar nada. Fíjense que el retorno de este módulo es void. ¿Por qué? Porque si el efecto del módulo es trabajar sobre el arreglo, ya recibe una referencia a través del parámetro, accede directamente al arreglo, lo modifica y sabe que lo devuelve modificado, ¿sí? Entonces por eso no retorna nada. Porque todo lo que hacen, muchos de los módulos que vamos a construir, por ejemplo, módulos para ordenar los elementos, van a modificar las posiciones de sus componentes, van a modificar, digamos, el orden de sus elementos. ¿Para qué? Para ordenarlos de menor a mayor, o de menor a mayor, o de mayor a menor. Y todas esas modificaciones las van a efectuar sobre el arreglo al cual están accediendo. No necesitan retornar nada. Por eso que en pseudocódigo vamos a poner retorna vacío y en Java vamos a decir que retorna un void. Pero sabemos que el efecto que se va a aplicar va a ser un efecto de modificación sobre el arreglo. Y al ser un pasaje de parámetro por referencia, estamos accediendo al arreglo. Bien. Bueno, otra cosa importante antes de ver este ejemplo. En el video hay un ejemplo también, que lo van a poder ver. En el video, más o menos en el minuto 28, comienza un ejemplo en el cual hay un algoritmo principal, el que está en pantalla ahí, declara un arreglo que se llama edad, de 4 edades, en la primera estructura repetitiva para, ¿sí? Lo que se hace es inicializar el valor de cada una de las componentes, ¿sí? ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, se ve. Bien. ¿Cuál es el valor que le asigna a cada componente del arreglo de 4 enteros? El siguiente de la posición. En el primer para. Exactamente, el siguiente de la posición de cada componente. Muy bien. Es decir, que el arreglo recibe los valores 1, 2, 3 y 4, que es lo que está marcado acá. Es decir, ¿cómo vamos a construir una traza de este algoritmo? Fíjense, hay una variable i, que es un entero, está acá, y toma los valores desde 0 hasta longitud de edad menos 1. Desde 0 a 3 son los valores que asume i. Edad, en realidad, es un arreglo, y por ser la declaración de un arreglo, se reserva un espacio en memoria para almacenar una referencia. Cuando se crea el arreglo, se crea una colección, que está acá, que contiene 4 enteros. En esta estructura repetitiva para se le asigna a cada componente del arreglo los valores 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Luego se llama al módulo actualizar y se le pasa como parámetro el arreglo completo, edad. Es decir, que la referencia edad, es decir, esta dirección de memoria que apunta acá, se va a copiar también en el parámetro formal del módulo actualizar. Es decir, que ARR va a ser también un puntero a la misma posición a la cual apunta edad. Actualizar es un módulo que en realidad recibe un arreglo de enteros. ¿Y qué hace este módulo actualizar? A cada componente del arreglo le asigna el valor de la componente más 1. Por ejemplo, en la primera iteración, cuando j vale 0, AR
toma la primer componente, cuyo valor es 1, le suma 1, 1 más 1 es 2, ahora la primer componente vale 2. Luego toma en la siguiente iteración, cuando j vale 1, a ar sub 1 le asigna ar sub 1 más 1. Es decir, que ar sub 1, que es 2, le suma 1, ahora vale 3. Es decir, incrementa en una unidad cada uno de los componentes del arreglo. Después de que terminamos de ejecutar el módulo actualizar, donde este módulo en realidad tiene un parámetro, que es la primera columna de la tabla actualizar, y una variable, que es la variable j, que asumió valores desde 0 hasta 3, una vez que se terminó de ejecutar el módulo actualizar, el arreglo fue modificado. Se tomó cada una de las componentes y se le sumó 1. Se terminó de ejecutar actualizar, y en el programa principal ahora hay una estructura repetitiva que intenta mostrar por pantalla los distintos valores del arreglo edad, sin salto de línea, lo cual hace que por la salida por pantalla se muestren cada uno de los valores del arreglo edad. Edad sub 0 vale 2, edad sub 1 vale 3, edad sub 2 vale 4 y edad sub 3 vale 5. Este ejemplo está explicado en el video, paso a paso. Recién lo acabamos de explicar muy brevemente, pero así vamos a construir las trazas. Profe, Para que tengan una idea. Sí. ahí, porque ahí en el gráfico de la traza como que está separado el arreglo de las trazas del módulo y el algoritmo. ¿Lo hacemos así Sí. también, con las flechitas así señalando? Sí. Ok. Así vamos a construir las trazas. Para poder representar que tanto edad como actualizar son dos referencias que apuntan al mismo lugar. Y este es el único ejemplo que estamos mostrando en el video de cómo construir trazas con arreglos y cómo se representa el pasaje de parámetro por referencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque si tuviéramos un arreglo en el principal y un arreglo en la tabla actualizar, serían dos arreglos distintos, cuando en realidad es el mismo arreglo el que estamos utilizando. Es la misma cosa que se la pasamos a un módulo, el módulo opera con esa cosa y la devuelve modificada. Y fíjense que este módulo actualizar, si bien actualiza el arreglo, retorna vacío, ¿sí? No retorna nada, dice acá, pero en realidad sabemos que modificó el arreglo. Es por eso que se lo digo hoy, pero no se lo vuelvo a repetir, cuando nosotros vemos en un parcial que ustedes nos retornan un arreglo o en un final, lo corregimos como un error grave. Si ustedes están retornando el arreglo de enteros. Este módulo ya recibe un arreglo y al recibirlo como un arreglo completo, está recibiendo una referencia y no es necesario retornarlo. Bueno. En este otro ejemplo, lo que estamos mostrando es un módulo que se llama POSmenor. Este módulo POSmenor recibe un arreglo de enteros como parámetro y lo que devuelve es la posición del menor elemento. ¿Sí? Es decir, va a iterar en todos los elementos del arreglo y va a buscar cuál es el menor elemento del arreglo. No va a retornar el menor valor, sino que va a retornar la posición del menor valor. Por eso se llama POSmenor. ¿Cómo hace ese recorrido? Primero, como tiene que buscar la posición del menor valor del arreglo, sabe que tiene que hacer un recorrido total. Es por eso que la estructura repetitiva que se utiliza es un for. Es un recorrido exhaustivo total.
Este algoritmo tiene una estrategia, que es la misma estrategia que ustedes han empleado cuando buscan el menor elemento de un conjunto de elementos enteros que ingresa al usuario. En la línea 3 van a ver que se asume que el menor es aquel elemento que está en la primer componente del arreglo. Es por eso que a la variable menor le asignamos arreglo sub 0. Es decir, tomamos el primer valor que aparece en la primer componente del arreglo y se lo asignamos a la variable menor. Y luego hay una estructura repetitiva que itera desde la segunda posición del arreglo, es decir, desde la posición 1, hasta la longitud del arreglo menos 1. ¿Y qué hace? Para cada iteración pregunta, si el arreglo sub i es menor que la variable menor, en ese caso, arreglo sub i se asigna a la variable menor. E i se asigna a la variable posi, donde posi es la variable que voy a retornar. Posi representa la posición del menor valor. Al comienzo posi está en 0. ¿Por qué? Porque se asume que el menor valor está en la posición 0, se asume. Pero si encontramos algún otro componente del arreglo, ese algún otro componente del arreglo es el arreglo sub i. Si cualquier otro componente, arreglo sub i, es menor que el valor contenido en la variable menor, en ese caso, a la variable menor le asignamos arreglo sub i y la posición i la vamos a almacenar en la posición posi. Este es un ejemplo de un recorrido total. ¿Alguna consulta de este ejemplo? No, profe. Bueno, mejor. Recuerden una cosa. Lo que vimos para cadena de caracteres, que es recorridos parciales y totales, ustedes ya lo tienen que saber aplicar en este momento del tiempo para desarrollo. Por la búsqueda de la posición del menor valor, si uno lo tiene que construir, es siempre un recorrido exhaustivo. Y es por eso que se utiliza una estructura repetitiva for. ¿Sí? Los recorridos parciales y totales se da por asumido que ustedes los conocen, ya hemos hecho mucha práctica, igual va a haber un ejercicio en el trabajo práctico de arreglos para que ustedes lo apliquen, pero es muy importante que a partir de ahora lo demos por asumido, ¿no? Y bueno, y acá también hay otro ejemplo en el cual se recibe un arreglo de enteros y el propósito de este método, que se llama positivo, es determinar si todos los elementos de un arreglo son positivos. Este método positivos va a retornar true en el caso de que todos los elementos del arreglo son números enteros positivos. Pero si encuentra este método algún componente del arreglo que tiene un valor negativo, inmediatamente retorna false. Con lo cual, como tiene que verificar una condición, y esa condición es que cuando el número es negativo ya tiene que retornar un valor que es false, esto implica un recorrido parcial de la colección de los elementos. Vamos a recorrer esa colección en forma parcial. Mientras sea positivo el número evaluado, voy a seguir recorriendo. Cuando encontré un número negativo, paro de recorrer y retorno el resultado. Eso es un recorrido parcial. Y es por eso que se utiliza una estructura repetitiva mientras. En el momento que nosotros le demos en el parcial o en el final un problema, ustedes van a tener que tomar una decisión. Y se van a preguntar, ¿el recorrido es parcial o el recorrido es total? Si el recorrido es parcial, como en este caso, van a aplicar un mientras. Si el recorrido es total, como en el caso anterior, van a aplicar un for. ¿Sí? Eso en un cuadrito y lo ponen en su casa, así no se lo olvidan, porque en realidad
somos repetitivos, somos medios pesados con este tema, yo lo he dicho un montón de veces, pero aún así siempre hay alguno que se queda en ese tema y que no resuelve bien el ejercicio. Entonces, fíjense cómo cómo resuelve este problema el algoritmo. Define una variable booleana o lógica que está inicializada en verdadero, ¿sí? Y esta variable se va a modificar a falso en el caso de que encontremos un valor negativo. Y dice, mientras i, donde i comienza en 0, está inicializado en 0, mientras i sea menor que la longitud del arreglo, eso implica que i al sumo va a asumir el último valor, va a ser longitud del arreglo menos 1, y la variable sigue sea true, pregunta, si arreglo sub i es mayor que 0, entonces incremento i. Es decir, continúo evaluando. Si el arreglo sub i, es decir, si el componente del arreglo es positivo. Ahora, si el arreglo sub i es negativo, en ese caso la variable sigue, se modifica al valor falso. Y eso hace que al evaluar, antes de entrar en la siguiente iteración, al evaluar esta expresión booleana, todo de falso, ¿sí? Porque sí es falso, termina la estructura repetitiva y retorna falso. ¿Alguna pregunta de este recorrido parcial? ¿No? Bueno. Bueno. ¿Qué más? Acá vemos 2 o 3 ejemplos más y terminamos. ¿Qué pasa? Acá se declaró un arreglo A de 3 componentes, luego un arreglo B de 3 componentes. Luego, al arreglo A, ¿sí?, le asignamos a cada componente el valor de su posición, prácticamente. A la componente 0 le asignamos 0, a la componente 1, 1, a la componente 2, 2. Hasta ahí todo bien. A es una referencia a un arreglo de enteros que tiene los valores 0, 1 y 2. Luego, lo novedoso está en la línea 7. Nosotros le podemos asignar a otro arreglo, es decir, al arreglo B, que B es una referencia, podemos hacer asignación de referencia, en otras palabras y bien resumido. Esta es una asignación de referencia. Esto implica que lo que está referenciado por A, ahora se va a copiar en la referencia B. Es decir, lo que está referenciado por A, porque A es una referencia, se copia en la referencia B. Y ahora B apunta al mismo lugar que A. Entonces, en la línea 9, fíjense, se muestra por pantalla el contenido de A sub 2 y de B sub 2. A sub 2 y B sub 2, el valor es 2. En la línea 10, a sub 2 se le asigna el valor 10. Es decir, que en esta posición vamos a almacenar el valor 10. Si mostramos por pantalla el valor de A sub 2 y de B sub 2, va a mostrar 10 para cada uno de los casos. Es decir, que si yo modifico en uno, en el arreglo A, también modifico en el arreglo B, porque B apunta al mismo arreglo. Este trozo de código lo copian tal cual en Java y lo prueban. Y lo que hice acá fue copiar la referencia de A en la referencia B. Es decir, que tanto A y B apuntan o hacen referencia al mismo arreglo. Si yo accedo por un lado y modifico el arreglo, el otro acceso va a ver exactamente la misma modificación. Eso es lo que muestra este trozo de código. Profe, ¿Sí? ¿y si B tiene 2 elementos y A tiene 3? No, porque si tiene
dos elementos distintos. No, Mira, o sea, cuando al los momento, declarás, sí, en B le asignás dos elementos, ¿no? bueno, habría que probarlo. No lo he probado, pero no estoy seguro de que dé error. Pruébenlo y lo vemos la semana que viene. No estoy seguro de la respuesta. Tampoco es que conozco todas las respuestas, pero no sé si da error. No estoy seguro. Creería que no, pero no tengo seguridad. Profe, Sí, si en B no le asignamos 3 elementos, no le asignamos nada, funciona igual. si no le asignamos nada a B, decís vos. Claro que sea new int 0 o nada, que sea, A ver, si nosotros tenemos solamente esto, no alcanza. Siempre que declaramos y creamos un arreglo, le tenemos que asignar valores para operar con ese arreglo. En este caso, por ejemplo, fíjate, con B no se había hecho nada. Lo único que B empieza a actuar cuando en la línea 7 la referencia de A se lo asignamos a B. Y ahora B apunta a un arreglo de 3 elementos. Quizás dé error. Hay que ver qué es lo que hace Java. Nosotros sabemos que cada vez que Java se encuentra con la declaración de un objeto, crea la referencia. Pero quizás, además, guarda algo en memoria indicando que esa referencia va a apuntar a un arreglo de tantos elementos. Así que posiblemente, si nosotros declaramos a un B como un arreglo de 2 componentes, quizás pueda dar error, pero no estoy seguro. Estaba pensando con lo que había preguntado el otro alumno. ¿Alguna otra pregunta? Lo importante acá, lo más importante del arreglo, una asignación de este tipo, dando el arreglo de A y estamos haciendo una copia en B, sino que tanto A como B son referencias al mismo arreglo. Y si accedo con una referencia, bueno, el arreglo al cual apunta la otra referencia se ve modificado. Eso es lo que se ejemplifica en esta transparencia. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más? Y después, bueno, que nosotros algo importante, cuando nosotros utilizamos el operador igual igual con las referencias A y B, ¿sí? Si yo después de la línea 7 pregunto, si A es igual con B, eso me daría true. ¿Por qué? Porque estaría comparando no los arreglos, sino las referencias. ¿Sí? El igual, en el caso de arreglos, compara las referencias. En este caso, A y B están referenciando al mismo lugar. Por eso, A igual B es true. En algún otro caso puede ser que la comparación de las referencias de distinto, en el caso de que B esté apuntando a otro arreglo, acá. Que esté apuntando para otro lado o apuntando a otro arreglo. En ese caso, las referencias apuntan a distintos lugares. Si nosotros queremos comparar si dos arreglos son iguales entre sí en función de los valores que contiene, para eso tenemos que utilizar un método que se llame equals. Este método equals compara dos arreglos de enteros, A y B, y compara cada uno de los componentes. La primera componente del arreglo A con la primera componente del arreglo B. La segunda componente del arreglo A con la segunda componente del arreglo B. Compara 2 a 2 las respectivas componentes.
Dos arreglos van a ser iguales en el caso de que sus longitudes sean iguales. Si sus longitudes son distintas, que es lo que está resaltado ahí en pantalla, el valor retornado va a ser falso. Por eso el valor retornado es la variable son iguales, se asigna el valor falso. Inicialmente son iguales, es verdadero. Se modifica a falso en el caso de que las longitudes de los arreglos sean distintas, y si no, si son iguales las longitudes, entra en este mientras. El valor de i está inicializado en 0 afuera, y se va a incrementar adentro del mientras, va a permitir iterar por cada una de las componentes del arreglo A, que es la misma cantidad de componentes que el arreglo B, y va a comparar si A sub i es igual con B sub i, si las componentes A sub 0 es igual con B sub 0, A sub 1 es igual con B sub 1, si esas comparaciones 2 a 2 me arrojan siempre un valor true, son iguales, siempre va a recibir el valor true en el caso de que las componentes que estamos comparando sean iguales. Si en algún momento esas dos componentes son distintas, son iguales, recibe el valor falso, hace que se corte esta estructura repetitiva mientras y retorna falso. Esta es la forma de comparar si dos arreglos contienen los mismos valores en sus respectivas componentes. Escuché que ahí alguien preguntaba algo. A mí no me quedó claro cómo es que compara las referencias el igual. Bueno, vamos a ver un ejemplo que teníamos antes también, que nos va a servir. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Mirá, línea 2, el arreglo A de 3 elementos. Línea 3, el arreglo B de 3 componentes enteras. ¿Sí? Línea 5 y 6, el arreglo A es una referencia a un arreglo que está inicializado en 0. ¿Sí? En la línea 7 y 8, el arreglo B apunta a otro arreglo cuyas componentes son 0, 0, 0. Si preguntamos, ¿la referencia de B apunta al mismo lugar que apunta A? No, porque cada uno apunta a arreglos distintos. Entonces, lo que va a hacer el programa es mostrar cómo, por la salida de pantalla, va a decir A no es B. Pero supongamos que B estuviera apuntando al mismo lugar de A, el resultado del equals y del doble igual sería lo mismo, ¿no? En este caso. Sí, en ese caso sería lo mismo. Es decir, acá tenés un ejemplo en el cual la referencia de A es distinta de la referencia de B. Si nosotros llamamos al método equals, ¿sí? Acá, en la línea 14, ponemos a una variable booleana, le asignamos equals y pasamos como parámetros los arreglos A y B, equals me retorna true, porque ambos arreglos tienen los mismos valores para cada una de sus posiciones. El equals retorna true, pero B igual a A retorna falso, porque las referencias apuntan a arreglos distintos. ¿Sí? En cambio, lo que vos acabás de decir, que está muy bien también, en el ejemplo anterior, tenemos este caso, la referencia de A se copia en B. ¿Sí? A apunta a este arreglo, ahora B es una referencia que recibió el mismo valor de la referencia A, es decir, que apunta al mismo lugar. Si nosotros llamamos al método equals con A y B, me retorna true. Si yo pregunto A igual B, es decir, la referencia de A es la misma referencia que B, A igual B es true, porque ambas apuntan a lo mismo. Ahora ¿Sí? sí.
Bien, entonces recuerden que en la transparencia 37 tienen un ejemplo en el cual si aplicamos A igual B, me retorna true. En cambio, en la transparencia 41, cuando preguntamos A igual B o B igual A, esto retorna false o falso, porque las referencias no apuntan al mismo lugar, apuntan a distintas cosas. ¿Qué hubiera pasado si en la línea 9, yo a B le asigno A? ¿Qué hubiera pasado si yo a B le asigno A? Es decir, si ahora copiamos la referencia de A en B, eso haría que esta referencia se tacharía y ahora B sería una flechita A. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros le asignamos digamos, a B le asigno A o a le asigno B, en realidad estamos modificando la referencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que tengo un ejemplo que les voy a subir de una traza. Sí, a ver, en el video. No, el video este no está, porque se hacía muy largo para poner ese ejemplo, me acuerdo. Pero tengo un ejemplo, otro ejemplo, además de esta traza, que se los voy a subir y se lo voy a publicar acá abajo como un documento más de otro ejemplo de traza, en el cual tenemos un caso como este, y en un momento determinado cambiamos, le asignamos a B, le asignamos lo apuntado por A, y eso hace que B se tacha una referencia anterior y se asigna una flecha al nuevo lugar donde apunta B. Muy bien. Igualdad entre arreglos, comparando longitud del arreglo, en realidad que me lo pasé nada más. Bueno, es lo que ya sabemos. Len es un atributo, ya lo hablamos antes. Una variable de instancia. Esto de variable de instancia lo vamos a ver en tipo de datos abstractos. Los contenidos principales que vimos hoy de arreglos son todos los más importantes y después en otra clase lo vamos a volver a repetir. Lo más importante de esta tabla es que cuando uno con un arreglo opera con la asignación, está copiando las direcciones o también decimos que copiamos la referencia. Cuando utilizamos el operador igual, con arreglos comparamos las direcciones. Y con arreglos completos, cuando hacemos pasaje de parámetros, hacemos un pasaje por referencia. Esta columna, la del arreglo completo, es la que vimos hoy en detalle con ejemplos. Y yo, ¿qué les recomiendo? Este video lo tienen que ver, ¿sí? Lo tienen que ver completo, porque son 34 minutos, pero en realidad son muy importantes. Acá veo que hay 69 vistas y en la materia hay 91 alumnos anotados, ¿sí? ¿Eso qué implica? Entre recursantes y condicionales, son 91. O sea que hay menos vistas de la cantidad de alumnos. Yo les recomiendo que recuerden fundamentalmente que en esta materia tienen el doble de práctica que en resolución, tienen que hacer mucha práctica, que hay muchos temas que en realidad se ven en forma resumida, pero tienen el apunte de arreglos,
para leer en detalle todo lo que vimos hoy. Tienen la posibilidad de hacer consultas en el caso de que no entiendan. Aprovechen este tiempo de pandemia, ¿sí? Lean solamente del apunte las secciones 1 y 2, donde dice arreglo bidimensional. Esto todavía no lo vimos, lo vamos a ver en otra clase. No sé si la semana que viene posiblemente o la otra semana. Depende de lo que hagamos la semana que viene. Es decir, ustedes tendrían que leer las secciones 1 y 2. Son simplemente, a ver, son 6 hojas. Así refuerzan bien lo que vimos hoy y también vean el video, porque este video tiene bien en detalle los temas. Lo pueden parar y volver a revisar. Lo importante de esos videos también es que está todo resumido y está bueno escuchar como para fijar algunos conceptos, o en el caso de que no lo entiendan, recuerden que pueden preguntar sobre el tema y va a haber un trabajo práctico que mañana va a estar publicado sobre arreglos. Profe, Sí. ¿el cuestionario del 18 de qué tema va a ser? De cualquier tema que nosotros hayamos visto en la materia. En particular, va a ser sobre cadena de caracteres, sobre arreglos, sobre tipo de dato abstracto. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Ya en esta materia es como que nosotros comenzamos a no estar tan al lado de ustedes como estuvimos en resolución. Como yo les dije, no tienen que dar por sentado de que en esta materia alcanza con ir a las teorías o alguna práctica o resolver algún ejercicio. No vamos a indicar qué es lo que vamos a evaluar en un cuestionario, ni tampoco qué es lo que se va a tomar en un parcial. Sin duda, van a ser ejercicios similares a lo de los trabajos prácticos, ¿sí? El cuestionario, en realidad, ahora en desarrollo se va a abrir y se va a cerrar a las 3 horas. Se va a tener que hacer en un periodo de tiempo fijo, ¿sí? No vamos a estar 2 días para terminar el cuestionario. ¿Eso por qué? Porque en realidad hay que realizar mucha práctica, como yo les decía, por eso hemos dejado 3 semanas sin evaluaciones, para que ustedes practiquen bien con estos trabajos prácticos y que lleguen al primer cuestionario con 4 prácticos ya resueltos, ¿sí? Los trabajos prácticos, fíjense que tienen 5 ejercicios, 6, pero son ejercicios bien contundentes como para que ustedes puedan ejercitar bien el tema. No vamos a evaluar, por supuesto, ningún tema que no se haya desarrollado en teoría o que no se haya desarrollado en la práctica, pero no vamos a indicarles como en resolución, vamos a tomar un ejercicio de esto y otro ejercicio de lo otro. No, es como que ya en desarrollo es nivel 2, digamos, ¿no? Y para que puedan estar en capacidad de ir al nivel 3 de estructuras del año que viene, ¿sí? Y este año, como yo les decía, es fundamental. Hagan mucha práctica en la computadora, no se quede con la teoría, lean los apuntes, miren los videos, participen en las prácticas, trabajen con algún otro compañero, eso siempre es importante. Si pueden, hagan los ejercicios con alguien, comenten los ejercicios, resuélvanlo de diferentes formas y hagan mucha práctica porque es muy importante. ¿Hay algún cronograma con los parciales y cuestionarios? Porque yo no sabía que había uno. Sí, hay uno, está al principio de la materia, donde dice este documento, cátedra, recursos y condiciones de acreditación. Abrís ese documento y acá, en la parte de fechas de actividades evaluativas, ahí está la ficha de los cuestionarios
de los trabajos obligatorios y de los parciales. Siempre esta materia, es decir, en años anteriores, digamos que era presencial, siempre tuvo 2 parciales y 2 entregas de un trabajo obligatorio. Siempre fueron con trabajos obligatorios. Nada más que este año, por ser, digamos, con esta modalidad, se agregan 3 cuestionarios que van a poder resolver cada cuestionario en el término de 2-3 horas, suman 5 a 7 puntos cada cuestionario. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, son 3 cuestionarios por tema, por parcial. 3 cuestionarios por parcial. Pero en esta materia, ustedes tienen que pensar que lo fundamental es la práctica. Y los trabajos obligatorios ya les anticipo que requieren la implementación de los 6 métodos de ordenamiento, ¿sí?, que van a tener que implementar y que todavía no los vimos. Pero el primer trabajo obligatorio va a consistir en construir un arreglo de un tipo de dato determinado. Todavía no vimos tipo de dato abstracto, pero la idea es que ustedes van a poder aprender a crear sus propios tipos, por ejemplo, una clase persona, una clase auto, una clase planta, una clase alumno, otra clase docente. Clases que ustedes que nosotros les vamos a decir cómo crearlas. Y el primer trabajo obligatorio consiste en crear un arreglo de una clase determinada, pero ya están aplicando arreglos. E implementar algún método con una búsqueda parcial, una búsqueda total. Así que bueno, si no hay preguntas, chicos, dejamos acá que ya son 2 horas. Recuerden, este es el primer tema. El primer tema nuevo, 100% nuevo de la materia. Recuerden que tienen que hacer mucha práctica, pónganle pilas, dedíquenle un tiempo a desarrollo, que es importante sacarla para adquirir esa capacidad que yo les decía, ese hábito que en realidad no es más que horas de estudio, de resolución del trabajo práctico, es práctica y es el doble de práctica de resolución. Así que pónganle pila al estudio y a la ejercitación. Mucho ejercicio, hacer muchos ejercicios, probar los ejercicios de la teoría es el comienzo. Y a partir de ahí empezar a construir ejercicios que sean del trabajo práctico de arreglos. Pero es la práctica lo que va a hacer adquirir un hábito y si tienen buena práctica, eso les va a otorgar confianza. No hay mejor preparación para el parcial que la confianza que se adquiere, digamos, con la práctica reiterada de ejercicios similares e ir incrementando la complejidad de esos ejercicios que vamos resolviendo. Pero siempre es importante tener una base sólida. Y para esa base sólida hay que hacer ejercicios, recrear los mismos ejercicios que están en las transparencias y ir desde lo más simple hacia lo más complejo. Vamos a dejar acá entonces. Nos vemos la próxima clase. Adiós, profe. Adiós, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.